Pues bueno, muchas gracias. Yo trabajo soy inspector IFA para Global Gap. También doy cursos para AgroSafety Alimentaria. Gracias a AgroSafety por la invitación. Les voy a platicar un poquito sobre los requisitos de Global Gap para la conservación del medio ambiente. Global Gap, como ustedes lo saben, bueno, tal vez algunos no lo sepan aún. Global Gap es un esquema privado. Para la certificación incluye varias áreas. Entre las áreas que incluye, tenemos un poquito, bueno, de manera introductoria. Bueno, entre las varias áreas que se incluye la inocuidad alimentaria, la salud y seguridad y bienestar de los trabajadores, la conservación del medio ambiente y un poquito también sobre sustentabilidad, bienestar animal también. Y bueno, ¿por qué enfocar la plática de hoy al tema de la sustentabilidad, al tema de la conservación del medio ambiente? Ya hemos escuchado mucho sobre el cambio climático, el calentamiento global y las consecuencias que está teniendo y que va a tener en los próximos años. Entonces, sabemos también que la agricultura y la ganadería influyen o tienen una gran responsabilidad sobre este cambio climático, sobre estos efectos sobre el clima. Y bueno, yo como parte del medio en el que trabajo, siento la responsabilidad y espero que ustedes también sientan la responsabilidad de empezar a hacer cosas diferentes para conservar el medio ambiente y para mejorar, para dejarle un mejor planeta a nuestros hijos y ¿por qué no disfrutar de un mejor planeta también nosotros? Entre los datos interesantes que me encontré mientras estaba haciendo la revisión para esta presentación, pues tenemos que actualmente se afecta a más de 3.200 millones de personas en todo el mundo por el cambio climático, específicamente por la deforestación. Más o menos casi un cuarto de la superficie de la Tierra se ha degradado. Tenemos también que existe un calentamiento. Bueno, los expertos los expertos en el tema aseguran que para mantener la vida en el planeta, para que podamos seguir viviendo en el planeta, pues tenemos que limitar el calentamiento global a máximo 1.5 grados centígrados. Pero las estimaciones pues son desalentadoras, ¿no? Se estima que en los próximos 50 años pues, superemos ese 1.5 grados centígrados. Según el informe del 2018 de la ONU, limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados ayudaría a mantener el clima habitable, pero pues se prevé que alcance hasta los 3.2 grados centígrados. La agricultura sustentable es una fuente de protección y una fuente de protección de los bosques podría generar más de 2 billones de dólares anuales en beneficios económicos, crear puertas de trabajo y mejorar la seguridad alimentaria. También tenemos, si no se toman medidas de adaptación al cambio climático, pues durante los próximos años se va a disparar hasta 3.600 millones actuales, más de los 5.000 millones para 2050. Esto respecto a las personas que carecen de agua suficiente o que no tienen agua suficiente durante por lo menos un mes del año. Ahora sí les platico un poquito sobre Global Gap. Global Gap empezó en Alemania como una marca registrada. Inicialmente se llamaba EuropeGap, como una iniciativa de minoristas que se preocupaban, bueno, identificaron también la preocupación de la gente, de los consumidores, respecto a los temas que les comentaba, de la responsabilidad social, el bienestar de los trabajadores, la inocuidad, el cambio climático y el impacto al medio ambiente. En 1997 inició como EuropeGap para que los productores a nivel Europa pues implementaran buenas prácticas en la producción de los alimentos y en la comercialización. Gracias a la implementación a nivel global, a que estos minoristas no solo se limitaron al continente europeo, se extendió por todo el mundo. En 2007 cambió su nombre a Global Gap y actualmente pues es un programa líder en el mundo que incluye tiene actualmente productores certificados en más de 135 países en todos los continentes.
El alcance de Global Gap, como les comentaba, incluye bienestar animal, salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, inocuidad y medio ambiente. Entonces, para práctica de esta plática, yo les voy a platicar únicamente los puntos de control que solicita Global Gap para la conservación del medio ambiente. Les comento también, aprovechando el momento, pues que Global Gap es un esquema reconocido por la Iniciativa Global para la Inocuidad de los Alimentos. Esto quiere decir que es un agricultor certificado con Global Gap, pues es reconocido a nivel global por los minoristas para comercializar sus productos. Aquí en la tablita de aquí de la derecha, pues podemos ver qué porcentaje, más bien en qué región se ubican los productores certificados en porcentajes. Bueno, ¿cómo se Global Gap abarca todos los ámbitos de la producción, desde la producción primaria, desde la producción del material de propagación vegetal, como las plántulas o la planta que utilizan los productores para establecer el cultivo, hasta la comercialización. Se divide en 3 módulos: módulo base para cultivos, uno para acuacultura y uno para producción animal o ganadería. Dentro de estos módulos de aplicación, se dividen a su vez, por ejemplo, el módulo base para cultivos para frutas y vegetales, flores ornamentales y para producción de plantas de té, propagación de material vegetal. Y para prácticas también de esta plática, pues yo les voy a comentar únicamente los requisitos de Global Gap del módulo base para cultivos. El módulo base también, que aplica módulo base para cualquier tipo de instalación, que es donde se concentra la mayor parte de los requisitos de la gestión ambiental, y un punto de control por ahí en frutas y vegetales que incluye Global Gap. Perdón, antes de pasar a esta diapositiva, también les comento que además Global Gap le permite a los productores, a los comercializadores, agregar normas adicionales o add-ons. Por ejemplo, está GRASP, que es sobre responsabilidad social, y en estas normas adicionales podremos encontrar algunas que tienen, bueno, estas son en base a los requerimientos del mercado, en base a los requerimientos del cliente de Global Gap o del comercializador o del productor. Ustedes podrían desarrollar una norma específica para que se pueda certificar, para que se pueda reconocer por Global Gap y que sus compradores a nivel mundial puedan ver ese plus que están dando ustedes por la producción. Por ejemplo, está la producción sustentable de carne de cerdo, el módulo de Spring, que se dedica especialmente al cuidado del agua. Este módulo de Spring, les platico un poquito, se trata sobre, es un certificado, es un programa sostenible de riego y uso de agua subterránea, diseñado para ayudar a los productores y comercializadores a demostrar su compromiso con la gestión sostenible del agua. Fue desarrollado por la empresa suiza CUP, actualmente es propiedad de Global Gap, y bueno, incluye también las buenas prácticas de la gestión del agua, el seguimiento del consumo del agua, incluye cumplimiento legal del uso del agua. Si ustedes quieren conocer más sobre estos módulos adicionales, pues pueden descargar directamente de la página de Global Gap los documentos normativos. Igual por el grupo de WhatsApp, terminando la sesión, les compartimos los documentos normativos de Global Gap. Estos son los documentos normativos que aplican para frutas y vegetales. Para un agricultor que quiere certificarse con Global Gap, aplica primero el documento de aseguramiento integrado de fincas, módulo base para todo tipo de fincas, que le aplica igual a un productor de ganado, un productor de cultivos o de acuacultura. Y luego ya tenemos el módulo base para cultivos y frutas y hortalizas. Hay 3 reglamentos, se divide en reglamento general parte 1, 2 y 3, y un reglamento adicional para cultivos que se llama así reglamento, reglas para cultivos específicamente. Y bueno, cada país desarrolla
guías de interpretación nacional. México tiene su guía de interpretación nacional hasta la versión 5.3. La versión que vamos a revisar hoy también es la 5.4-1 GFS. Y solo como comentario, pues ya está en revisión la versión 6 de Global Gap, que va a ser obligatoria a partir del 2023. Luego tenemos, como les comentaba, cómo se estructura la norma, los documentos normativos, módulo base para fincas, módulo base para cultivos, frutas y hortalizas. Global Gap divide sus puntos de control en puntos mayores, menores y recomendaciones. Para poder certificarse un productor requiere cumplir con el 100% de los puntos mayores, por lo menos el 95% de los menores, y hay recomendaciones que no tienen un porcentaje mínimo establecido. Ustedes van a ver en esta presentación, lo vamos a identificar los puntos mayores con el color rojo, con el color negro los puntos que son menores, y con color verde los puntos que son recomendaciones. Estos son todos los módulos aplicables para Global Gap del módulo base para todo tipo de fincas, para todas las instalaciones. De estos 17 módulos, no todos aplican, no todos tienen requisitos para la conservación del medio ambiente. De estos 17 capítulos vamos a encontrar requisitos para la conservación del medio ambiente solo en 4, que va a ser en historial y manejo del sitio, gestión de residuos y agentes contaminantes, conservación y recolección y reciclaje del agua. En el módulo base para cultivos vamos a encontrar requisitos para la conservación del medio ambiente en 7 de los 8 capítulos que lo conforman. Y para el módulo frutas y vegetales, solo en uno vamos a encontrar un punto de control que tiene que ver con la conservación del medio ambiente. Y bueno, vamos a ver entonces de qué se trata Global Gap. Primero, Global Gap solicita algunas evaluaciones de riesgos. La primera evaluación de riesgos es para el historial del sitio AF121 y 122. Son 2 puntos mayores, una evaluación de riesgos y un plan de gestión. La evaluación de riesgos, Global Gap también hace mención a un anexo que está en sus documentos, en el documento de puntos de control y criterios de cumplimiento, donde describe cómo el productor debe hacer una evaluación de riesgos. A la derecha de la presentación ustedes van a encontrar estos 5 puntos que dice: identifique el peligro, identifique qué podría resultar dañado, evalúe los riesgos y decida precauciones, registre el plan de trabajo, los residuos e impleméntelos, revise y actualice la evaluación. Y bueno, ¿qué debe de contener? En este requisito para el historial del sitio, el punto de control pide que la evaluación de riesgos para todos los sitios, antes de implementar el cultivo, antes de establecer el cultivo, se considere el impacto al medio ambiente que va a tener esta producción. Entonces, Global Gap pide que se evalúe este impacto al medio ambiente, incluyendo el uso del terreno y el uso del agua que le va a hacer el productor. Entonces, aquí hay un dato interesante. Según la Semarnat en México, cerca de la mitad del territorio ha sido modificado intensamente. Solo el 41% de selva remanente permanece con conservación, con vegetación primaria, y 55% de los matorrales. O sea, prácticamente la mitad del país ha sido alterado por la mano del hombre. La tasa de la pérdida de la vegetación silvestre primaria y secundaria fue 1 millón de hectáreas anuales entre el año 93 y el 2000. Y bueno, ustedes se imaginarán quién es la principal causa. De hecho, aquí tenemos unas grafiquitas igual con fuente de la Semarnat. Dice: causas de la deforestación en México, desmontes agropecuarios es el 82%. Y principales causas de incendios forestales en México, actividades agropecuarias es el 46%, intencionales 20%, que tal vez la actividad agropecuaria tenga algo que ver con esto, y fogatas 12%. O sea, prácticamente nosotros que estamos en el ámbito agropecuario, tenemos prácticamente nos toca todo el pastel de la responsabilidad en cuanto al cambio de uso de suelo. Entonces, esta evaluación de riesgos tendría por lo menos que considerar cuál es el uso de suelo
que le vamos a dar a nuestro terreno. Entonces tendríamos que considerar cuál es el perfil de suelo, cuáles son la clasificación de nuestros perfiles de suelo, cuál es la vocación que tiene el terreno y cuáles son las condiciones del sitio de producción respecto al impacto al medio ambiente. Incluye más requisitos, como les comentaba, pero bueno, eso ya lo verán ustedes en los puntos de control y criterios de cumplimiento respecto a inocuidad. El plan de gestión, entonces, una vez que nosotros identifiquemos peligros los peligros que representa nuestra actividad agropecuaria sobre el medio ambiente, pues tenemos que implementar medidas de control, ¿no? Tal vez, si nosotros identificamos que es un área vulnerable, un área natural protegida, o un área que se va a tardar mucho tiempo en recuperar, si nosotros modificamos la vegetación que tiene lugar, tal vez lo más recomendable sería cambiar de lugar nuestra explotación agropecuaria. Habla aquí también en uno de los datos que les comentaba sobre vegetación primaria y vegetación secundaria, el hecho de que nosotros lleguemos y también desmontemos un terreno que previamente había sido agrícola, lleva algunos años sin producción y se está recuperando la vegetación natural, pues también genera un impacto sobre el medio ambiente. Eso también tendríamos que considerarlo aquí en la evaluación de riesgos. Para la evaluación de riesgos, la siguiente evaluación de riesgos es sobre el uso de fertilizantes orgánicos, que está en el mismo módulo de AF. Un segundito, por favor. Gracias. Respecto al uso de fertilizantes orgánicos, hay que hacer una evaluación de riesgos. Bueno, primero prohíbe el uso de lodos de depuradora en el punto AF441 y en el punto AF442 realizar una evaluación de riesgos para el uso de fertilizantes orgánicos. El principal riesgo que tenemos que considerar aquí sería el contenido de metales pesados. Existe literatura donde, pues bueno, sí es una buena fuente de materia orgánica los fertilizantes orgánicos, pero el principal peligro, como les decía, son los metales pesados. Por el mismo hecho de que tiene una menor concentración que los fertilizantes de síntesis química, pues se tiene que hacer uso de más cantidad de fertilizante para compensar esos requerimientos nutricionales del cultivo y por lo tanto estamos acumulando en el suelo mayor contenido de metales pesados. Entonces pide Global Gap que se considere cuál es el contenido de esos elementos en el fertilizante que vamos a utilizar y que gestione de forma que sea seguro el uso de los fertilizantes, que no se acumulen en el suelo y que no vaya a representar también un problema para el cultivo. En la siguiente evaluación de riesgos, habla Global Gap sobre el uso eficiente del agua. Tendría primero el productor que evaluar dice, tiene que hacer una evaluación de riesgos para la gestión del agua. En este punto, pide Global Gap que la evaluación de riesgos incluya aspectos ambientales de la gestión del agua y el impacto que tiene sobre otros usuarios. Debe de conocer el productor cuál es la fuente, el sistema de distribución y las características específicas de su sistema de distribución del agua, con el objetivo de que el productor identifique dónde puede ser que se desperdicie o que se haga un uso ineficiente del agua. Entonces, en el siguiente punto, en el CB522, es un punto menor. Global Gap pide que se documente un plan de gestión del agua y pues tendría que ir enfocado al uso eficiente del agua. Pide Global Gap también que considere el productor utilizar un sistema de riego eficiente, lo más eficiente que se pueda. Si no lo tiene, pide Global Gap que haga un plan para que en los próximos años se mejore el sistema de riego que está utilizando para evitar el desperdicio precisamente del agua. Y después este plan de gestión pues tendría que ir enfocado al mantenimiento del sistema, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que debe realizar el productor para mantener un uso eficiente del agua y también hacer aplicar únicamente el agua que realmente necesita el cultivo? Aquí hay un dato también bien interesante que pues ustedes lo han escuchado muchas veces. El principal usuario del agua es la agricultura y la ganadería. Respecto a los insumos,
Hay varios puntos de control también para el material de propagación vegetal. Tenemos en la sección CB2, 2 puntos menores, dice que se debe cumplir con la ley sobre el registro de variedades. Este es el que principalmente tiene que ver con el impacto al medio ambiente. En este punto dice Global Gap que cuando la legislación lo requiera, pues el productor debe de demostrar que cuenta con documentos sobre el registro de las variedades. Por ejemplo, cuando un productor hace uso de material vegetal que está regulado por la legislación de su país, en este caso de México, pues aquí le aplicaría la ley, esta ley federal de sanidad vegetal, que su objetivo es regular y promover la sanidad vegetal. En este caso, pues establecen listados de cuáles son las plantas, los cultivos que por intereses fitosanitarios para evitar la propagación de plagas o enfermedades, se limita su movimiento a través del interior del país o de exportación. Entonces, en esta ley dice que estos cultivos pues necesitan un certificado fitosanitario para su movilización y para poderlos trasladar o transportar. Entonces, en este punto, si es un productor, por ejemplo, de aguacate, necesita su certificado fitosanitario, un productor de cítricos también necesita su certificado fitosanitario de la planta, del material de propagación vegetal. En los siguientes puntos pide un sistema de sanidad para los viveros. Esto sería monitorear las plagas y enfermedades dentro del cultivo para si es necesario hacer uso de plaguicidas, pues que sea justificado en base a lo que hay en el vivero. Debe mantener registros de los tratamientos y registro de los tratamientos aplicados por su proveedor si es que compra el material de propagación vegetal. Hay una sección también en CB2.3 que es sobre organismos genéticamente modificados, también tiene que ver con el material de propagación vegetal, la plántula o las plantas. Dice que debe cumplir con la legislación aplicable. Y bueno, aquí entra también la ley sobre seguridad de organismos genéticamente modificados, que fue reformado este año. Y bueno, su objetivo es regular la liberación, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, precisamente cuidando la salud de las personas, el medio ambiente y la biodiversidad. Los demás puntos son requisitos sobre el registro de uso de variedades modificadas. Debe generar registros de forma que lo demuestre. Debe de informar a sus clientes respecto a la naturaleza transgénica de este producto. Debe generar un plan de manipulación. Este plan debe estar enfocado a evitar la propagación de este material genéticamente modificado y debe mantener almacenes separados con organismos que no han sido modificados, genéticamente modificados. Respecto a los insumos, encontramos esta sección en FB sobre los sustratos. Dice Global Gap que si el productor utiliza sustratos debe participar en programas de reciclaje, esa es una recomendación. FB 3.2 mayor debe registrar todos los tratamientos aplicados al sustrato, y FB 3.3 menor dice que no debe de obtener estos sustratos naturales de áreas naturales protegidas. El productor debe demostrar mediante documentación de que este sustrato no viene de un área que es protegida. Como dato también importante, pues tenemos que las turberas representan solo el 3% de la superficie terrestre, pero contienen hasta 2 veces la cantidad del carbono que contienen todos los bosques del mundo. Esto es importante porque el carbono pues, es un gas de efecto invernadero cuando se libera al ambiente y bueno, instituciones importantes como por ejemplo la Institución para la Conservación del Medio Ambiente en Estados Unidos dicen que una de las mejores herramientas que tenemos para el combate al medio ambiente, para el combate al cambio climático, pues es precisamente el suelo que estamos utilizando. Entonces, en la selección del sustrato que utilicemos, sería conveniente primero asegurarnos de que no viene de un área natural protegida y de que vamos a generar el menor impacto al medio ambiente también al momento de elegirlo. Luego tenemos 3 puntitos sobre el técnico responsable de la producción para la aplicación de fertilizantes, manejo integrado de plagas y la elección de fitosanitarios. Esta persona debe demostrar su formación mediante título profesional, cédula profesional,
O dice Global Gap que debe de ser, puede ser también el productor, pero debe tomar cursos específicos o debe de ayudarse de herramientas para demostrar que está haciendo un manejo adecuado de fertilizantes, plaguicidas y está implementando correctamente el manejo integrado de plagas. Luego tenemos una sección, gestión del suelo, está muy importante también. Como datos previos, tenemos estas grafiquitas de la derecha, dice principales procesos de la degradación de los suelos en el mundo al año 94. La erosión hídrica y eólica es hídrica 56%, eólica 28%. La segunda gráfica, principales agentes causales de la degradación de los suelos en el mundo al 94. Sobrepastoreo, deforestación y prácticas agrícolas inadecuadas. Otra vez estamos nosotros como los principales responsables de la degradación de los suelos en el mundo, ¿no? Las prácticas agropecuarias sobre explotación, sobre pastoreo, deforestación y prácticas agrícolas inadecuadas. Y las principales causas de la deforestación de los suelos en México, otra vez, el cambio de uso de suelo, la deforestación y sobrepastoreo, prácticamente 75% de los causales. Entonces, ¿qué dice Global Gap respecto a este tema? Dice en AF 3.1 que se necesita un plan para la gestión del suelo. ¿Qué debe de contener este plan para la gestión del suelo? Da dos opciones Global Gap. Bueno, dice que el objetivo primario de este plan de gestión del suelo tiene que ser conservar la fertilidad del suelo. Esto de conservar la fertilidad del suelo a largo plazo, pues incluye muchas cosas, ¿no? Primero, mantener los nutrientes disponibles para el cultivo y bueno, hay una definición muy importante también aquí sobre la fertilidad del suelo, que sería que el suelo sea capaz de mantener, el ecosistema. Un segundito nada más, por favor. Fertilización, gestión del suelo aquí. El suelo almacena el agua que necesitan las plantas y cobija los organismos que lo habitan. Por lo tanto, la vida en la tierra firme depende del suelo. Acá está. El 64% del territorio nacional muestra algún tipo de degradación. A su vez, 70% de esta cifra es degradación de moderada a extrema, donde la fertilización del suelo se encuentra reducida fuertemente. Y tenemos que la degradación del suelo es la reducción de la capacidad del suelo de sostener ecosistemas naturales o manejados según la Semarnat. Entonces, este plan de gestión del suelo tenemos que enfocarlo a mantener esta capacidad del suelo de sostener ecosistemas naturales o manejados. Global Gap en sus puntos de control dice que el productor debe de realizar análisis para conocer la fertilidad del suelo y en base a eso determinar cuáles son los nutrientes, cuáles son las cantidades de los fertilizantes que debe aplicar, o le da la posibilidad también de hacer uso de referencias bibliográficas sobre cuáles son los requisitos, los requerimientos nutrimentales de su cultivo para que en base a estos requerimientos aporte los nutrientes que esté extrayendo con la cosecha del cultivo. Este plan de gestión del suelo, pues ya les va a platicar el Inge Vicente, tiene mucho más que ver con eso, como los siguientes puntos también nos lo muestra de Global Gap. El punto CB 3.2 pide que se identifiquen los tipos de suelo por clasificación de la textura de suelo o por la clasificación de los perfiles de suelo. Aquí, por ejemplo, en la página de la Universidad de Almería, ustedes pueden encontrar una aplicación gratuita que pueden utilizar para la clasificación de los perfiles de suelo y en base a eso hacer la clasificación y determinar cuál es el uso que le podemos dar a ese tipo de suelo. En el CB 3.3 pide que los cultivos anuales o de ciclo corto sean rotados, se realice rotación de los cultivos. En el 3.4 pide implementar técnicas para mantener la estructura del suelo y evitar la compactación. Y bueno, aquí también hay un dato importante respecto a la rotación de los cultivos. La forma más común de degradación química del suelo es la salinización. La calidad del agua usada para riego puede agravar la salinidad.
El riego excesivo también puede elevar el manto freático y formar salitre en la capa superficial del suelo, según la Semarnat. Y bueno, ¿qué podemos hacer? La compactación del suelo pues tiene igual muchas consecuencias, ¿no? Genera una capa impermeable que evita la absorción del suelo, la absorción del agua hacia el suelo, la infiltración del agua, limita el desarrollo de la raíz. Y bueno, las prácticas que normalmente el productor puede hacer para reducir la compactación pues es limitar o reducir lo más posible el paso de maquinaria pesada, hacer uso o mantener la cobertura del suelo, hacer uso de cultivos de raíces profundas igual para favorecer y mantener la biodiversidad del suelo. En el siguiente punto se ve 3.5, pide Global Gap que el productor implemente técnicas para evitar la erosión del suelo. Este es también un punto muy, muy importante sobre la erosión. Ya veíamos la gráfica de este lado. En este requisito 3.5 Global Gap pide aplicar técnicas para evitar la erosión. Según la Agencia para la Conservación de los Recursos Naturales en Estados Unidos, hacer uso de cultivos de cobertura sin cosechar como parte de la rotación planificada mantiene el hábitat de los microorganismos del suelo, que necesita para subsistir y prever a los siguientes cultivos nutrientes. Entonces, si hacemos una adecuada rotación, implementamos técnicas para evitar la erosión del suelo, vamos a mejorar incluso, a reducir los requerimientos de fertilizantes, de fertilización de nuestro cultivo. En el CB 3.6 menor, dice, conoce el productor los contenidos nutrientes de los fertilizantes orgánicos. Y bueno, estos últimos puntos, CB 3.6, CB 4.5.2, recomendación, información sobre el contenido químico de metales pesados de los fertilizantes inorgánicos, tiene que ver con cuáles son los nutrientes que está metiendo el productor al suelo para evitar precisamente una acumulación excesiva de los nutrientes en el suelo que causen el deterioro de este. En el CB 3.7 pide llevar registros de la densidad de fecha de plantación, CB 4.5.1 menor, conocer el contenido de los nutrientes de los fertilizantes inorgánicos. Hay otra sección también, una gestión de residuos y agentes contaminantes. En esta sección pide Global Gap en el AF 611 identificar los residuos y las fuentes de contaminación, hacer un listado prácticamente de todos los residuos y agentes contaminantes. Los equipos de aplicación de fitosanitarios. Para este plan, entonces para este listado hay que hacer un plan de gestión de residuos que marca en el siguiente punto mayor, AF621. Este plan de gestión de residuos, como la imagen de la izquierda lo identifica, tiene que estar enfocado a reducir, reciclar o reutilizar. Entonces, de forma general, los productores certificados con Global Gap tienen que implementar el manejo integrado de plagas para poder reducir el uso de fitosanitarios. Tienen también que hacer un uso limitado de los fitosanitarios, o sea, tienen que preferir las prácticas preventivas, prácticas de manejo cultural de las plagas para dejar como última opción el uso de fitosanitarios de síntesis química. Y respecto al resto de residuos y agentes contaminantes, pues reducirlos, reciclarlos y reutilizarlos. También dice, el sitio se debe mantener cuidado y ordenado, 6.22, 6.23, dice que si hay tanques de combustibles deben ser seguros, lo vamos a ver un poquito más adelante. En AF 624 se elabora compost con los residuos orgánicos generados, es una recomendación. 625, el agua usada para lavar y limpiar se almacena de manera que asegure el menor impacto al medio ambiente. Igual esa es una recomendación. Y bueno, este punto es muy importante, también lo vamos a ver un poquito más adelante. AF625, el agua para lavar y limpiar se elimina de manera que asegure el menor impacto al medio ambiente. Esto incluye todos los usos del agua. Un segundito, por favor.
Gracias. En este punto de control les decía, el agua usada para lavar y limpiar se tiene que eliminar de manera que reduzca el impacto al medio ambiente. Aquí tendríamos que preguntarnos si realmente nuestra área de eliminación de caldos sobrantes que tenemos en la huerta reduce el impacto al medio ambiente. Muchas veces vemos una fosa en el suelo donde tenemos una fosa y tenemos grava que filtra los plaguicidas que nosotros estamos tirando aquí. Pero realmente eso pues no está reduciendo de ninguna manera el impacto al medio ambiente. De hecho, hay una ley aquí en México sobre la gestión de residuos y agentes contaminantes que nos dice que no podemos liberar al ambiente ninguna sustancia tóxica, ningún agente contaminante. Entonces, está un poquito mejor, por ejemplo, lo que pide Senacica, que es una plancha de concreto impermeable para evitar la infiltración al suelo, reducir la concentración del plaguicida antes del agua de lavado antes de eliminarlo. La siguiente sección, gestión de residuos y agentes contaminantes, habla sobre los envases vacíos de fitosanitarios. Dice, en pocas palabras, que tiene que hacer el productor un manejo seguro de los envases vacíos. Se tiene que aplicar el triple lavado o lavado con equipos de presión cuando los equipos de aplicación de fitosanitarios tienen un equipo de lavado automático. Esa agua de lavado se tiene que manejar de forma segura, como lo comentábamos en el punto anterior. El CB792 debe evitar la reutilización de envases vacíos. Estos se deben de mantener seguros para las personas y para el medio ambiente hasta que sean dispuestos de forma segura. Entonces, este almacén para envases vacíos tiene que ser cerrado bajo llave, debe tener acceso limitado, debe estar señalado permanentemente y debe de proteger al medio ambiente. ¿Cómo proteger al medio ambiente de los envases vacíos? Pues evitar el contacto del agua de lluvia, evitar el contacto del sol directo sobre los envases vacíos y mantenerlos en depósitos, por lo menos en la bolsa que nos pide, ¿no?, el programa de campo limpio. En el siguiente punto, CB795, pide utilizar sistemas oficiales de recogida. Estos sistemas oficiales de recogida de los envases vacíos, bueno, tenemos, por ejemplo, el programa de campo limpio, que es por ley también los comerciantes de plaguicidas, los fabricantes de plaguicidas deben de recoger todos estos envases vacíos, deben de entregarse. Entonces el productor debe de demostrar mediante documentos, mediante comprobantes, que se hizo una entrega una entrega segura de estos envases vacíos. En el CB796 es un punto mayor, pide que se cumpla con la legislación. Y bueno, del lado derecho aquí les puse lo que es la Ley General para la Gestión, para la prevención y gestión integral de residuos, que es en la que se basa, la que tendría que estar cumpliendo este productor. En el último punto de CB751 mayor, gestión de excedentes de mezclas, es un punto mayor, es específico para el agua de lavado de los envases vacíos y los caldos sobrantes de las aplicaciones. Aquí, como les decía, el objetivo de este punto es reducir el impacto al medio ambiente, evitar que el agua de lavado vaya hacia el suelo, vaya hacia el manto acuífero, por lo tanto, o vaya hacia fuentes de agua, ríos, pozos o estanques o reservorios. Como les decía, causa menos daño los requisitos de Global Gap, que pide una plancha de concreto impermeable para el manejo de estos residuos, pero pues hay mejores técnicas, ¿no? Por ejemplo, las camas biológicas que son completamente cerradas. Está demostrado que al momento de tirarlas ahí, de hecho hay camas biológicas prefabricadas ya en la Unión Europea, al momento de tirar los caldos sobrantes ahí, pues los microorganismos que están en el suelo ya adaptados a estos plaguicidas ayudan a reducir, a degradar estos plaguicidas antes de que se liberen al medio ambiente. Por efecto de evapotranspiración,
del suelo que está en la cama biológica, de la evaporación, perdón, directa del suelo y de la evapotranspiración de esta agua contaminada que genera un ciclo hidrológico dentro de la cama biológica, ayuda a la degradación más rápido de los caldos sobrantes. Y bueno, dentro de la última sección, instalaciones seguras. Pide Global Gap 4 almacenes, primero para combustibles, luego un almacén para fertilizantes, almacén para fitosanitarios y el transporte seguro de los plaguicidas, ¿verdad? Primero, para el almacén de combustibles pide que sean seguros, que cuenten con muros de retención de por lo menos 110% de la capacidad del depósito más grande, y cuando el almacén se encuentre en áreas, en zonas ambientalmente sensibles, de 165%. Y bueno, yo me hacía esta pregunta en este punto: ¿cuáles son áreas ambientalmente sensibles? Pues bueno, obviamente áreas naturales protegidas son las que debemos de proteger más, y según la información que estuve revisando, zonas desérticas o semidesérticas, zonas montañosas, que es la mayor parte de nuestro país, podemos considerarlas como zonas ambientalmente sensibles, porque sencillamente pues tardan muchísimo tiempo en recuperarse después de un daño ambiental. Entonces, sí tenemos estos almacenes de combustibles con nuestros muros de contención, obviamente señalados, y equipos para combate de incendios. Almacenes de fertilizantes y plaguicidas cubiertos, secos y protegidos para evitar la contaminación de fuentes de agua, el suelo obviamente, y con medios para retener o recoger derrames. Por último, el transporte fitosanitario seguro, de fitosanitarios, todo esto: almacén de plaguicidas, almacén de fertilizantes, transporte de fitosanitarios. Ustedes pueden revisar la norma oficial mexicana 03 de la Secretaría del Trabajo, y ahí pueden ver los requisitos para el transporte, almacén de fitosanitarios y almacén de fertilizantes. Y el último punto, última sección: uso eficiente de la energía. Pide Global Gap controlar el uso de la energía, llevar registros. ¿Y cuál es el objetivo de este registro del consumo de la energía? Sería que el productor haga uso eficiente y reduzca el consumo de la energía no renovable. De hecho, los últimos dos puntos, 732, pide un plan para mejorar la eficiencia energética, y que este plan incluya incrementar el uso de energía renovable. En los equipos CB 8.2 pide Global Gap que se dé mantenimiento a los equipos que tienen impacto sobre el medio ambiente, calibración anual por lo menos, cada vez que esto lo necesiten. Y pues dejamos aquí una frase al final: seguimos siendo adictos de los combustibles fósiles. Por el bien de la salud de nuestra sociedad y del planeta tenemos que dejarlos, y dejarlos ya. Esta es una frase de apenas el 1 de julio del 2022 del secretario general de las Naciones Unidas. Hay una sección también sobre la conservación, son 3 puntitos nada más. Pide un plan documentado para mejorar el hábitat y mantener la biodiversidad. En el siguiente punto, recomendación, pide Global Gap realizar un inventario de las especies de plantas y animales que hay en el sitio donde se ubica el rancho, nuestro sitio de producción. Esto lo podríamos, por ejemplo, descargar ya de los inventarios que hace la Secretaría del Medio Ambiente, y enfocarnos. Pide Global Gap que se enfoque el productor en cuáles son las especies que están amenazadas, que están próximas a entrar a la lista de especies en peligro de extinción, y especies en peligro de extinción, para que hagamos nuestras actividades del plan para mejorar el hábitat y mantener la biodiversidad, se enfoquen en estas especies y las que tenemos actualmente en el sitio para protegerlas. Y por último, el AF 721 pide que las áreas improductivas se conviertan en áreas para la conservación del medio ambiente. Áreas, por ejemplo, muy cercanas a las costas que tienen exceso de salinidad, pues no vale la pena seguir modificando la vegetación natural, sino más bien convertirlas a áreas de conservación. Y bueno, no solo las costas, sino en todo el territorio. Y bueno, yo me despido. Esto sería todo por mi parte. No le quito más tiempo al maestro Vicente. Muchísimas gracias, y por ahí en el chat les comparto mis datos de contacto y de AgroSafety por si quieren contactarnos. Gracias.
¿Está por ahí, Vicente? Sí, Jaime, nada más que es necesario que dejes de compartir tu pantalla para Ah, poder correcto. presentar yo. Un segundito. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ok. Bueno, primeramente una disculpa. Mi cámara está fallando, entonces vamos a trabajar un poquito sin que se vea mi rostro, que al final de cuentas no se pierde nada, ¿no? Primeramente, pues un agradecimiento al ingeniero Jaime Saldaña por la invitación. Nada más por ahí una pequeña aclaracioncita. Su servidor no trabaja para OSAFRI, aunque agradezco mucho la invitación que me hicieron. Su servidor es profesor investigador adjunto de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente estoy colaborando en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de aquí de México. Tengo entendido que hay algunas personas que nos acompañan de otros países, entonces vamos a ser muy puntuales en algunas de las consideraciones que ocurren aquí en México, pero sí, por supuesto, vamos a hacer las aclaraciones pertinentes de que la problemática ambiental no es específica de México, sino que sí es muy específica se presenta en prácticamente todos los países del mundo. Algunos datos van a clarificar por ahí algunos de los comentarios que ponían en el chat, como por ejemplo, si hay datos más actuales sobre las tasas de deforestación y cuáles son las causales de las tasas de deforestación, principalmente en ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, la presentación lleva por título Los ecosistemas forestales, los servicios ambientales y la importancia para la sociedad. Por favor, cualquier duda, comentario, al final voy a poner mis datos en una laminilla y pues yo esperaría que antes que generar respuestas se generaran muchísimas inquietudes, porque al final de cuentas es lo que parece que deberemos tener, inquietudes para poder establecer algunas prácticas para solventarlos. Hablemos un poquito de los recursos forestales de México. México como país tiene una superficie aproximada a los 200 millones de hectáreas, de las cuales cerca del 70% tiene una cubierta de vegetación natural, siendo los ecosistemas, principalmente los bosques de pino encino, aquellos que tienen una mayor cobertura, con una cobertura cercana al 40%, aunque también es importante mencionar que aproximadamente el 30% del país, es decir, unas 57 millones de hectáreas, están cubiertas principalmente por material xerófilo. Y eso es muy importante porque si volteamos a ver el mapa, verán que todo el desierto chihuahuense, pues evidentemente tiene una cubierta forestal en los cuales principalmente las especies tienden a ser matorrales xerófilos, sin mezquitales, incluso una cubierta principalmente por herbáceas, en este caso por pastizales, pero no por ello dejan de ser los más importantes. Incluso si hacemos un análisis de la diversidad que prevalece en estas formaciones vegetales, podrá ser muy importante que analicemos que, por ejemplo, los bosques templados fríos, si bien es cierto, nosotros tenemos aproximadamente el 46% de las especies de pinos identificadas a nivel mundial, con 46 especies, 3 subespecies y 22 variedades, pues el ecosistema con mayor diversidad, principalmente en herbáceas y pastizales, es el matorral xerófilo. Entonces, es importante que también volteemos a ver esos ecosistemas en los cuales no necesariamente tiene que ver una cubierta arbórea. Algunas referencias yo les llamo datos estadísticos para tontos. ¿Y por qué decimos que son para tontos? Bueno, porque es muy fácil entenderlas, pero es muy difícil poder generar toda esta información. Entonces, muchos de ellos la información que se expresa depende mucho de la fuente y depende mucho con qué interés esté generando, ¿no? Sin embargo, si hemos de decir que México es el cuarto país megadiverso, algunas cifras mencionan que estamos dentro de los 5 primeros, otras que dentro de los 17 primeros. Sin embargo, es muy importante considerar que esa diversidad que nosotros tenemos, esa riqueza de especies, si bien es cierto, representa un orgullo, también representa un importante reto. ¿Por qué? Bueno, pues ni más ni menos que porque el 80% de esa diversidad se alberga en los bosques, pero también los bosques son aquellos que han sido mayormente perturbados por diferentes actividades, principalmente por el avance de la frontera agrícola, pero también esos ecosistemas forestales son los cuales se tiene una mayor incidencia de incendios forestales, y esos incendios forestales no necesariamente son causados por las actividades humanas, por las actividades antropogénicas, sino que también tienen incidencia algunos fenómenos naturales.
De acuerdo con el Forest Stewardship Council, en México existen cerca de 793,000 hectáreas certificadas para la producción forestal maderable. ¿Qué tiene de importante esto? Bueno, tiene de importante que al ser un bosque certificado pasa por todos los procesos, como bien comentaba ahorita el ingeniero Jaime Saldaña, enfocado principalmente a cuestiones agrícolas, pero en el caso de la certificación forestal tiene mucho que ver con la conservación de la diversidad, con la conservación del hábitat, con la baja de fragmentación para todas las personas que estamos relacionados con la parte ecológica o con la parte de ecología, de la parte económica y ecológica de los ecosistemas, pues la fragmentación digamos que es la partición de un paisaje en pequeños fragmentos. Y esos pequeños fragmentos pueden ser dedicados eh, lo mismo para conservación de los bosques, para la producción de madera. Otros espacios pueden ser dedicados para el turismo de naturaleza y otros pequeños espacios pueden ser dedicados para la agricultura u otros pequeños espacios pueden ser dedicados también para la ganadería. Es decir, un paisaje tiene ciertos espacios y esos espacios son utilizados para diferentes actividades y a eso se le llama ordenamiento ecológico. Bien, hablábamos ahorita que esos ecosistemas y en particular el bosque de clima templado, ¿y por qué hacemos mucho énfasis en esto? Bueno, ya decíamos, es uno de los ecosistemas que mayormente cubre nuestro país, en este caso México, pero también son esos ecosistemas en los cuales mayormente la frontera agrícola está avanzando y esa frontera agrícola, por el caso que me pidieron hablar ahorita, que es el cultivo del aguacate, pues son los que mayormente han sido desplazados. Entonces, hablemos de cuáles son las fuerzas que hacen que los ecosistemas se fracturen o sean alterados. Esto le llamamos disturbios, que son eventos relativamente discretos que alteran esa estructura de los ecosistemas. Dependiendo de su intensidad y de la magnitud de ese disturbio, su recuperación puede ser de 1 año a más de 20, incluso a más de 50 años. Y hace rato se mencionaba con el expositor anterior de un servidor, somos tan hábiles para poder utilizar esos espacios que fueron alterados, poderlos utilizar para las condiciones y para las actividades que a nosotros realmente nos interesen. Sin embargo, ya hace rato se mencionaba también, de acuerdo a la normatividad, cuando empieza el proceso de erosión ecológica, es decir, la recuperación de esa cubierta vegetal, primeramente con herbáceas, posteriormente con especies arbustivas y quizás al último, yo estoy totalmente en contra de llamar especies prístinas, que realmente eso no existe, más bien con especies de vegetación madura, pues nosotros estaríamos incurriendo en una alteración a la normatividad. Es decir, tenemos que esperar que esos procesos de recuperación empiecen a tener sus resultados adecuados antes de hacer un cambio de uso del suelo. Cuando tenemos ya vegetación en su situación ecológica y si decidimos nosotros que tenemos que hacer o que queremos hacer otra actividad en ese bosque que fue alterado, estamos incurriendo en un cambio de uso de suelo y para que ese cambio de uso de suelo se pueda autorizar, pues tiene que pasar por toda una normatividad y en el caso de México es regulada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hace rato, Jaime Saldaña hablaba un poco sobre los cambios, el cambio climático global. Pues sí, decimos que son cambios globales porque aunque ocurren en sitios muy localizados, son tan ampliamente distribuidos que pueden presentarse en espacios muy amplios. Pero el cambio climático no es el único que existe, no es el único cambio global. Algunos de los cambios globales más importantes son el cambio de uso de suelo, el cambio de la composición de la atmósfera, pérdida de la biodiversidad, la erosión de los suelos y la introducción de especies exóticas. Todas estas en conjunto evidentemente contribuyen a ese famoso cambio climático. Porque si hablamos de un cambio de uso del suelo, necesariamente tenemos que hacer énfasis en que la vegetación natural tiende a ser eliminada. Y hoy por hoy podemos decir todo lo que queramos, pero la vegetación natural está compuesta en un 100% de carbono. Si alguien me dijera, para mí, ¿qué es más importante, el carbono que se secuestra o el carbono que está almacenado? Yo les diría, lo más importante no es el carbono que secuestras, porque ese ya está en el ambiente, pero el carbono que se tiene almacenado, cuando nosotros eliminamos vegetación, es transformado y es emitido hacia la atmósfera. Y esto evidentemente contribuye al calentamiento y al cambio climático. Evidentemente también tenemos que hablar que si estamos haciendo un cambio sobre el suelo, por supuesto que estamos perdiendo diversidad y no solamente la estamos perdiendo, sino que mucha de esa diversidad que nosotros creemos que no tiene ningún fin, realmente no es cierto. Perdemos las especies, pero también perdemos todos esos beneficios que emiten para la sociedad. Bien, a nivel mundial,
Si bien es cierto, muchos de los ecosistemas naturales han sido desplazados, esos están muy relacionados con el incremento también en la población en la población de las personas. Tenemos que decir que hasta antes del 2001 la tasa de deforestación era superior a los 4,000 millones de hectáreas a nivel mundial. Sin embargo, no todo ha sido negativo. Hay que entender que muchas de las prácticas e incluso el conocimiento que se ha generado en las universidades, centros, institutos de investigación ha contribuido de manera eficiente a que las actividades que ahora estamos realizando, que pueden ser productivas o bien pueden ser enfocadas a la parte del turismo naturaleza, evidentemente está contribuyendo a recuperar esos ecosistemas naturales y por ende también se están recuperando muchos de los servicios ambientales tanto en calidad y cantidad. Muchos de esos ecosistemas, evidentemente, la parte negativa no la vamos a ver o no la vamos a poder percibir quizás en 1 o 2 años. Sin embargo, podemos ver que se tienen consecuencias irreversibles en un periodo quizás que puede ir de 50 a 100 años. Muchos de ustedes dirán, bueno, pues yo no lo voy a ver, a mí realmente no me repercute. No, pero lo que tenemos que estar garantizando, lo que debemos garantizar es que esos beneficios que nosotros estamos obteniendo de los ecosistemas naturales, pues tenemos que garantizar que nuestras generaciones futuras puedan gozar de ellos también en la misma cantidad y calidad, al menos que lo que nosotros estamos, que nosotros estamos obteniendo en este momento, ¿no? Es lo que le llamamos típicamente sustentabilidad. Vean, miren, por ejemplo, en esta lámina que les estoy presentando, en un periodo muy corto de tiempo, estamos hablando quizás en 5 o 10 años de haber hecho el cambio de uso del suelo, vamos a perder los hábitats no solamente para las especies de flora, sino también para las especies de fauna. Evidentemente, al perder ese hábitat, muchas de esas especies que deberían estar ahí van a migrar ya sea hacia la parte alta de los sistemas ecológicos o bien al no poder adaptarse van a terminar por extinguirse. Hay que recordar que las especies no se mueren, las especies se extinguen. De acuerdo a muchos de los estudios que se han realizado, algunas de las especies, de acuerdo a las tasas del cambio climático que se supone o al ritmo que vamos ahorita, tendría que incrementarse alrededor de 2 grados centígrados en los últimos 15 años. Adivinen qué, aquellas especies que están adaptadas a climas más fríos, pues al calentarse con esos 2 grados centígrados, evidentemente, pues van a tener que migrar hacia donde la temperatura sea más benigna para ellos. En el caso de las especies móviles, no tendría tanto problema, como en el caso de las aves, quizás en el caso de algunos mamíferos, no habría tanto problema. Pero en el caso de aquellas especies que son poco móviles, pues no tienen otra cosa más que recluirse en ese espacio en el cual ellos van a estar. Por ejemplo, hay un caso muy específico que es en el caso del pino de las alturas aquí en México, que se llama Pinus hartegui. Ese pino o esa especie de pino le gusta estar en un gradiente de temperatura que va de 3,700 a 4,100 metros sobre el nivel del mar. Algunos de los datos importantes de acuerdo a LISCA dicen que la temperatura disminuye alrededor de 0,6 grados centígrados por cada 100 metros de nivel altitudinal. Imagínense si estamos hablando de 3,700 metros, cuando la temperatura aumente esos 2 grados centígrados, tendría que migrar la especie alrededor de 600 metros promedio, 600 metros hacia la parte alta. 600 metros arriba de 4,100 ya no vamos a poder encontrar ninguna especie. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Se va a recluir esos espacios y si esto llegara a presentarse, pues evidentemente tendríamos una especie que prácticamente se extinguiría. Y bien, algunas de las consecuencias irreversibles, principalmente vamos a tener erosiones desde moderada a severa. Y pues el último paso, que es la desertificación. El paso de desertificación es una tasa sin retorno. Cuando hablamos de pérdida de hábitats, pérdida de diversidad o pérdida de materias primas, si nosotros tendemos a hacer restauración de los ecosistemas en un tiempo gradual, que podemos hablar de 5, 10, 15, 20 años, vamos a volver a recuperar esas especies, pero cuando tenemos problemas de desertificación, difícilmente vamos a poder recuperarlas. Uno de los grandes problemas que hemos enfrentado, y no necesariamente es el caso de México, sino es un problema a nivel internacional, es que aquellos espacios que no les encontramos una utilidad, necesariamente tenemos que buscarles cómo nos den esa utilidad. ¡Surprise! Lo que no sabemos es que el 80% de esas especies que se ubican en esos sitios que nosotros decíamos que eran tierras ociosas, o bien producen madera, capturan dióxido de carbono,
producen oxígeno, el 80% de especies son medicinales, representan un espacio para la estabilización de la temperatura en nuestros sitios ecológicos y resulta que nosotros le llamamos que son tierras ociosas. Y entonces tenemos que hacer o queremos hacer un cambio de uso del suelo para llamarlas productivas. Este es un ejemplo en la selva baja de Chamela, en el sur de Jalisco, donde esto hace aproximadamente, esta foto, la foto donde dice tierras productivas es de aproximadamente hace 17 años, donde hubo una transformación principalmente para un área de pastoreo y la foto más reciente es del 2017, es la recuperación del mismo espacio, pero precisamente este es uno de los sitios donde más cantidad de trabajos de investigación se han hecho para ver la importancia de esas selvas o la importancia de esas tierras boscosas, ¿no? Bien, hablemos un poquito de lo que son los servicios ambientales en los ecosistemas. Si se fijan, todo va ligado. Primero hablábamos de cómo están nuestros ecosistemas, dónde están y cuáles son los beneficios que esos nos aportan. Alguien dijo en algún momento, bueno, pues es que realmente esos lugares que están cubiertos por árboles, pues qué lástima que no tengan Wi-Fi. Qué lástima que no nos produzcan dinero a muy corto plazo, o qué lástima que solamente produzcan oxígeno. Yo les diría que esos servicios ambientales en su conjunto hacen que nosotros podamos subsistir. Sin esos servicios ambientales la sociedad no podría vivir. Y es una gran pena que esos servicios ambientales, como es la producción de oxígeno, o como es el control de la erosión, o como es la diversidad que en ellos existen, pues que no los podamos comprar en los grandes centros comerciales. Hay una gran paradoja y que decían, bueno, pues si yo realmente hago cambio de uso de suelo en un ecosistema montañoso, yo vivo en la ciudad. ¿A mí de qué me sirve que allá se produzca oxígeno si yo estoy en la ciudad? Yo no estoy utilizando esos servicios ambientales. Pues no, pues lo más importante aquí es reconocer que tanto los servicios ambientales directos como indirectos, pues no tienen fronteras y nosotros realmente en los centros urbanos estamos consumiendo esos servicios ambientales que se producen en las zonas montañosas. Bien, esos servicios ambientales se clasifican en 4 rubros, que son de soporte, de regulación, de provisión y culturales. En el caso de los servicios ambientales de provisión, son aquellos que nosotros podamos sacarles algún beneficio económico inmediato, como por ejemplo la madera que se produce en los bosques, el carbón que nosotros estamos utilizando para nuestras carnes asadas, que además es sumamente rico, esos beneficios que nosotros estamos obteniendo. Eh, por ejemplo, en el caso de la minería, todos esos materiales que se obtienen, esos se pueden llamar bienes tangibles, que son los que nos proveen de recursos económicos inmediatos. Pero también tenemos esos servicios ambientales que de regulación, y de entre ellos quizás el más importante es la provisión de oxígeno y el secuestro y captura de carbono. ¿Por qué? Porque son esos los encargados de regular la temperatura de nuestro planeta y son justamente aquellos que se encargan de mitigar los efectos de los cambios climáticos. Otros servicios ambientales son los de soporte. Esos están relacionados directamente, no, perdón, los servicios culturales. Esos están relacionados directamente con el esparcimiento y la recreación que nosotros tenemos. Seguramente así como en México, en los países de los cuales nos acompañan ahorita las personas que están presentes aquí en estas charlas, pues seguramente tienen áreas naturales protegidas, seguramente tienen playas, seguramente tienen espacios en los cuales se acostumbran a ir a descansar y esos sitios también generan recursos económicos. ¿Por qué? Bueno, pues, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas hay aquellos en los cuales se cobran algún recurso económico de manera representativa para poder ingresar a ellos y quizás uno de los más representativos es el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, que fue el primer parque nacional que se creó en 1873 a nivel mundial. Fíjense, el Parque Nacional Yellowstone tiene una derrama económica que supera los 100 millones de dólares. Y esos 100 millones de dólares provienen principalmente de las personas que van a visitar ese sitio. Una de las principales actividades que se tiene que hacer y que se les indica a la gente es primariamente conservar esos espacios naturales. Si no los van a mejorar, cuando menos mantenerlos en el mismo contexto en el cual fueron recibidos. Y en el caso de los servicios ambientales de soporte, son aquellos procesos ecológicos que mantienen el ecosistema. No necesariamente tienen un beneficio directo para la sociedad, pero sí esos beneficios que obtienen son los más importantes para que esa estructura de esos sistemas ecológicos se mantenga, incluso para que se mejore. Por ejemplo, pues quizás
la parte de sucesión ecológica, la parte de la conservación y de la regeneración de los espacios naturales directamente contribuyen para que nosotros sigamos haciendo uso de los servicios ambientales que nos proveen los ecosistemas. Estas dos imágenes que ustedes pueden ver en la laminilla, el primero corresponde, el de la parte derecha corresponde al aprovechamiento de resinas en una especie que se llama Pinus douglassiana. Esta está tomada en la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro, y la segunda especie corresponde a la captación de agua de los sistemas montañosos. En ambos casos son imágenes capturadas precisamente para ver cuáles son esos servicios ambientales directos y esos servicios ambientales indirectos que nos están ayudando. En el primer caso, el aprovechamiento de las resinas contribuye directamente a la elaboración de productos derivados de ellos. Incluso esto constituye una de las principales fuentes de vidas en esta comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Y la otra parte, aunque no se ve la parte alterna de la imagen, esta agua que se está capturando ahí ayuda al sostenimiento de un pueblo completo. Aproximadamente se generan ahí alrededor de 125 metros cúbicos de agua que son captados del escurrimiento de la montaña, y además ayudan al establecimiento de un sistema productivo de peces, específicamente son tilapias, y con las cuales se contribuye para que esa misma comunidad fortalezca su nivel de vida. Hablemos del tema de Michoacán y qué es lo que está pasando aquí, que fue algo de lo que me invitaron a hablar. Michoacán es uno de los 32 estados en que se divide la República Mexicana. Tiene una superficie territorial cercana a los 60,000 kilómetros cuadrados. Y es muy importante mencionar que la zona forestal aguacatera hace aproximadamente 30 años solamente se ubicaba en 4 municipios, que era Tancítaro, que era Uruapan, era Ocampo y era Los Reyes. Sí, Los Reyes ahí está en Michoacán. Sin embargo, durante los últimos 25 años, esa zona aguacatera se ha expandido y ahora tiene una cobertura aproximada de 125,000 hectáreas, con una tasa de deforestación de aproximadamente 3,500 hectáreas por año. Bien, como mencionábamos ahorita, se ha incrementado evidentemente la producción de aguacate, y estamos hablando que al 2017 tenemos una cobertura de esta actividad económica en alrededor de 125,000 hectáreas. Sin embargo, también es muy importante señalar que los bosques de pino y los bosques de pino encino son aquellos que han sido desplazados principalmente por la actividad aguacatera. ¿Qué tiene de esto? O muchas de las ocasiones la principal crítica que diríamos es: ¿y por qué esas zonas que están cubiertas por bosques de pino encino? Bueno, pues porque el aguacate requiere temperaturas templadas y requiere ciertas condiciones y ciertas horas frío que se cumplen precisamente en esos sitios que están cubiertos por vegetación natural. ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva veíamos evidentemente que los bosques de pino encino eran los que mayor cubierta vegetal, eran los que mayor superficie cubrían en México? Bueno, pues también no resulta raro encontrar que muchos de los ecosistemas no necesariamente se encuentran en alta montaña, sino que pueden encontrarse también en espacios que son fácilmente accesibles y en los cuales se puede desarrollar una actividad agrícola. Bien, algunos de esos efectos se ven traducidos no solamente en la parte ambiental, sino también en los desastres naturales. Miren, hablamos de que disminuyen el potencial de bienes y servicios ambientales. Fíjense, es bien importante mencionar que en una hectárea cubierta de vegetación de pino encino, estamos capturando alrededor de 106 toneladas de dióxido de carbono anual. Entonces estamos hablando que si esa cantidad o esa superficie cubierta originalmente por bosques naturales disminuyeron alrededor de 3,600 hectáreas de bosque por año, entonces estuvimos emitiendo alrededor de 381,000 toneladas de carbono, de dióxido de carbono por año. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tenemos bosques en buena condición de salud, esas 381,000 toneladas de carbono van a estar contribuyendo directamente a que la temperatura se incremente.
Entonces estamos contribuyendo al calentamiento global, alteramos los ciclos bioquímicos, pero también estamos teniendo un problema muy, muy serio, que muchos de esos espacios que han sido transformados a zonas agrícolas, y bueno, no solamente que han sido transformados zonas agrícolas, sino que también han tenido incidencia de muchos disturbios, por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, que en muchas de las ocasiones no solamente estamos hablando de 100 o 200 hectáreas que fueron afectadas, sino alrededor de miles de hectáreas que han sido transformadas, y entonces esos disturbios, principalmente la incidencia de precipitación o altos niveles de precipitación, hacen que esa materia que quedó ahí como residual, pues necesariamente tenga que irse hacia la parte baja. Incluso, pues podemos hablar de inundaciones, podemos hablar de deslaves, podemos hablar de muchos disturbios que causan un problema a la sociedad. Eh, Miren, bueno, estas dos imágenes que ilustran esta diapositiva, para la gente que vivimos en México, seguramente estuvieron al pendiente de lo que fue el deslave en Ecatepec en el 2020, que rocas, tierra, lodo, tendió a desplazarse a la parte baja e incluso tuvo afectaciones en las viviendas de las personas, pues tuvo lugar por dos cosas. Uno, porque estuvieron construyendo donde no debieron construir, y dos, porque la cubierta vegetal fue eliminada. Entonces no hay ese componente de vegetación que pueda hacer que se retenga el suelo o que la velocidad de la precipitación, sea menor, y por ende se llegaron a presentar este tipo de desastres. En este caso, la imagen que está en la parte baja de esta diapositiva ilustra precisamente un cambio de uso de suelo en Tancítaro, Michoacán, en lugares que originalmente estaban cubiertos por bosques naturales y ahora son plantaciones muy bonitas de aguacate. Sin embargo, esos espacios que originalmente tenían una pendiente alrededor de 10 o 12%, pues ¿qué creen? Esa fotografía es de 2010. No tengo una fotografía reciente, pero esos sitios tienen una erosión de aproximadamente el 30% sobre la cubierta original del suelo. Y esta imagen que pueden ustedes apreciar en esa lámina son las inundaciones que se presentaron en el 2019 en el municipio de San Gabriel, Jalisco, los cuales fueron ocasionados por el desbordamiento del río Salsipuede. Ustedes dirán, bueno, pues ¿qué tiene que ver esto que se haya desbordado el río? Bueno, tiene mucho que ver, porque la parte alta de esa sierra que está colindando con el municipio con otro municipio de Jalisco, en esa parte alta, primeramente ocurrieron incendios forestales en una superficie cercana a 5,000 hectáreas. Ustedes dirán, bueno, 5,000 hectáreas de una superficie cubierta a nivel ejidal que tenían una superficie de 17,000 hectáreas, imagínense 5,000 hectáreas afectadas por incendios forestales, pero no necesariamente fueron los incendios forestales, sino que esos espacios que quedaron abiertos, pues ni más ni menos que se establecieron huertos de aguacate. Entonces ya no teníamos cubierta vegetal, teníamos remoción de suelos, y entonces lo que originó que al haber precipitaciones en un periodo de tiempo de no mayor a 3 días, en las cuales incurrieron aproximadamente 275 milímetros, pues ni más ni menos que ese material fue el que arrastró hacia la parte baja y es lo que se acumuló y es lo que hizo que se desbordara ese del río Sanchipuedes. Es decir, no hubo esa cubierta vegetal que disminuyera la fuerza con la cual esa corriente se fue río abajo, pero también esa corriente se llevó material que había quedado después de los incendios forestales y se llevó el suelo que había sido producto de la remoción para la transformación en espacio agrícola, fue lo que dio origen a ese desastre natural. Algunas de las estrategias de adaptación y mitigación de los efectos del cambio de uso del suelo, seguramente habrá muchas, pero el espacio o el tiempo con el cual podemos platicar con ustedes pues no es tan vasto. Cualquiera de estas estrategias requeriría cuando menos hablar de ellos por espacio de 2 meses. Créanme, este es un curso que el servidor imparte por espacio de 6 meses en un curso sobre ecología de disturbios a nivel de doctorado, y ahora lo tenemos que estar resumiendo en aproximadamente 30 minutos. Bien, en el caso de las estrategias de mitigación, lo primero que tenemos que hacer es aprender a valorar los servicios ambientales en términos ecológicos y económicos. Miren, en la academia tenemos muy claro el contexto y el marco conceptual del valor ecológico de los servicios ambientales y del valor ecológico de los ecosistemas naturales. Sin embargo, no hemos podido establecer un marco conceptual para poder valorizarlos. Actualmente se están conociendo 2 trabajos muy importantes a nivel, en algunos países del mundo, llamado el proyecto ENCABES o Contabilidad del Capital Natural y Valoración de los Servicios Ambientales, precisamente para poder establecerles un valor económico de los servicios, y dicen
que lo que no nos cuesta no lo valoramos, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Algunas de las cifras más conservadoras refieren que hacia el 2018 en México ocurrían aproximadamente 175,000 hectáreas por año de deforestación. Estas 175,000 hectáreas contrastan con la deforestación que se presentaba hacia la década de 1990, en las cuales las cifras, las más conservadoras, mencionaban que alrededor de 500,000 hectáreas por año. Imagínense que estas 175,000 hectáreas, la reducción de esas 500,000 a estas 175,000, sí, efectivamente tenemos cifras muy altas de deforestación, pero las actividades y las acciones que están realizando, afortunadamente, han podido tener un impacto ambiental bastante significativo. En el Programa Nacional Forestal, que se implementó en el periodo del 2002 al 2018, se mencionaba que se esperaba que para el 2050 hubiera una tasa cero de deforestación, lo cual está íntimamente ligado con los objetivos para el desarrollo sostenible, específicamente con el objetivo número 15, ¿no? Bien, una forma de darles un valor es precisamente recurrir a los estándares internacionales. Hacia el año 2015, el Banco Mundial había establecido un costo promedio de $25 por hectárea de carbono almacenado. Y ya lo mencionamos hace rato, alrededor de 106 toneladas por hectárea son lo que almacenan los bosques de coníferas. Entonces, si multiplicamos 106 por 25, estamos hablando de alrededor de $2,300 por hectárea por año. Que esto sería lo importante, porque a partir de esto ya podríamos darle el valor para mantener esa cobertura forestal. Esto es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer para estimar eso? Bueno, pues primero tenemos que hacer una línea base para saber cuánto tenemos y cómo está, para garantizar que se está cumpliendo con el objetivo de la captura del dióxido de carbono. Y bueno, otra de la parte más importante es que a partir del 2006, la Comisión Nacional Forestal, que es la institución que se encarga de normar la política forestal aquí en México, ha implementado el programa de pago por servicios ambientales en ecosistemas forestales. Ustedes pueden decir, bueno, pues para los que conocemos este programa, que sabemos que dependiendo del ecosistema que se trate, la remuneración va en promedio de 500 pesos a 1,000 pesos por hectárea por año. Pues ustedes pueden decir, pues realmente no es tanto. No, realmente no es tanto. Pero lo único que sí nos está asegurando es que podemos hacer un uso adecuado de esos servicios ambientales y de esos ecosistemas naturales, y además tener un estímulo económico por conservar eso que a nosotros nos está sirviendo de una forma adecuada para proveer recursos económicos. No está peleado el hecho de que se haga conservación con la productividad. Miren, por ejemplo, en un ecosistema que ha sido alterado, un espacio que ha sido abierto por un incendio forestal, se puede establecer fácilmente una plantación de pinos navideños, tranquilamente, y eso está regulado dentro de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. La productividad, la conservación aunada con la productividad. Entonces tenemos muchas alternativas bajo las cuales nosotros podemos hacer un uso adecuado de esos ecosistemas. Otra parte que es muy importante, y hace rato lo mencionaba Jaime, es analizar la normatividad. ¿Qué se nos permite? ¿Qué no se nos permite? Yo creo que es un problema a nivel mundial, que tenemos muchos marcos legales, pero esos marcos legales no los aplicamos como tal, o los aplicamos de manera parcial. Según cifras de la Comisión Nacional Forestal, en México anualmente se registran 8,000 incendios forestales, y los ecosistemas más alterados nuevamente son los bosques de pino y los bosques de pino encino. Recientemente ha tenido mucho auge esos desastres o esos disturbios naturales en los pastizales y en los matorrales. Bueno, por un lado, porque en los pastizales las personas que hacen quemas prescritas o incluso que promueven incendios forestales, pues lo primero que hacen o que pretenden hacer es la regeneración de esa masa de pastizales para recuperar primero su productividad primaria neta y posteriormente para recuperar la diversidad, cuando debería ser al revés. Lo primero que tenemos que recuperar es la diversidad y posteriormente la productividad primaria neta. Pero cuando se hace una quema prescrita mal realizada, o cuando esto se genera en un espacio donde se usa el fuego, si no tenemos cuidado, vamos a alterar de manera muy específica esos ecosistemas, y en lugar de tener una regeneración de las especies, pues vamos al traste con esa cubierta de vegetación, y lo único que podría salvarnos la cabeza es que lleguen especies de otros lados a colonizar esos sitios. Pero pues resulta
que hay un artículo en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que dice que no se pueden otorgar cambio de uso del suelo en terrenos incendiados sin que hayan pasado 20 años. Es decir, nosotros mismos o muchas de las personas que hacen incendios forestales o que generan incendios forestales a través del uso y manejo inadecuado del fuego, pues ellos mismos están echando la soga sobre la cabeza, porque la normatividad nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Pero triste, desafortunadamente, muchas de las instituciones que deberían estar encargadas de que la legislación se aplique adecuadamente, pues no están cumpliendo con su objetivo. Dice además otro artículo, el artículo 93, que no se podrán otorgar cambio de uso del suelo, y esto es muy importante, cuando no se demuestre que la diversidad se va a mantener o que no se ve afectada. Díganme ustedes, si al hacer un cambio de uso del suelo de un terreno forestal y transformarlo en un terreno agrícola, díganme ustedes si se va a mantener la diversidad tanto de especies de flora como de especies de fauna. Realmente no. O sea, eso no va a pasar. Lo único que sí puede pasar es que tentativamente la parte alta también se va a ver afectada, o la parte de la cubierta de la vegetación también se va a ver afectada una vez que transformemos su espacio para una actividad productiva. ¿Por qué? Pues ni más ni menos porque el avance de la frontera agrícola principalmente se va a ir hacia la parte colindante, hacia los espacios o en los espacios donde estamos desarrollando actividades productivas, en este caso la parte agrícola o la parte ganadera. Esta fotografía que ustedes ven en esta laminilla corresponde a un incendio forestal que se presentó en un sitio de investigación que se llama Las Joyas, en Autlán de Navarro, en Jalisco. Y vean, ese, aunque no se aprecia completamente, pero ese sitio se abrió aproximadamente en una superficie de 55 hectáreas. Esa fotografía fue tomada en el 2012. Recientemente pudimos ir a ese espacio y ¿qué creen? Prácticamente ya no se notan los efectos del incendio. Simple y sencillamente porque a través de la asociación ecológica, si pueden ver ahí, quedaron los árboles de pie, quedaron muchos de los árboles padre que pudieron emitir el germoplasma para que el espacio se colonizara. Y al día de hoy podemos tener ya un bosque igual de bonito que antes que pasara el incendio. Es decir, el proceso se cumplió de manera natural. Otra de las partes que es importante tener en consideración es el ordenamiento de las zonas productivas de acuerdo a su potencial. Sí, hay que considerar que muchas de las zonas productivas o muchas de esas parcelas productivas son abandonadas. Por un lado, porque pierden su capacidad productiva, pero por otro lado, algo que no hemos visualizado todavía es que la migración, no solamente hacia el extranjero, sino la migración de las personas que viven en las comunidades rurales hacia las zonas urbanas, propician que muchos de los espacios productivos queden abandonados. Entonces, esta es una muy buena práctica para poder establecer esas huertas de guayaba, esas huertas de aguacate, huertas de guayabo, huertas de diferentes especies productivas en esos espacios que han sido abandonados, y esto va a repercutir en que los espacios naturales van a seguir existiendo en su propio espacio y las zonas productivas van a seguir existiendo en esos espacios adecuados para ello, porque las condiciones productivas no se perdieron porque al haber sido abandonadas durante el transcurso de 5 o 10 años, el suelo puede recuperar sus características originales. Otra importante de las estrategias es el diseño de sistemas agroforestales, que es justamente donde los sistemas productivos se combinan con esos sistemas de conservación. Es decir, tenemos especies productivamente, agrícolamente productivas, y tenemos esas especies naturales o esas especies de árboles que nos van a beneficiar con los servicios ambientales. Es decir, los sistemas agroforestales contribuyen a mejorar esos espacios y viceversa. Se considera que esos espacios naturales siguen manteniendo sus mismas condiciones. Conservamos el agua, ayudamos a restaurar esos espacios degradados y además podemos ser, productivamente hablando, podemos generar recursos ecológicos a corto plazo y podemos seguir manteniendo, quizás no en cantidad, pero sí en calidad, los servicios ambientales que nos están generando nuestros ecosistemas. En general podemos concluir que en Michoacán el cultivo del aguacate tiene una alta rentabilidad. El año pasado se estaba hablando alrededor de $20 el kilogramo de aguacate, si me equivoco me corrigen, el kilogramo de aguacate en Estados Unidos.
Para la gente que vivimos aquí en México, el kilogramo de aguacate todavía a inicios de este año estaba aproximadamente en 170, llegó a costar 170 pesos al mercado para la gente que lo consumimos, pero ¿qué creen? Al productor se lo pagaban aproximadamente entre 20 y 22 pesos el kilogramo de aguacate. Aún así, representa un alto beneficio económico para las personas que son productoras, principalmente por la demanda que esto está obteniendo. Pero bien, la expansión de plantaciones del monocultivo de aguacate también está ocasionando que muchas superficies de vegetación natural, principalmente bosque y selva, estén siendo desplazadas y que esta a su vez haga que se incremente la emisión de dióxido de carbono. Y esto evidentemente repercute en que los servicios ambientales hayan estado disminuyendo en calidad y cantidad. Sin embargo, es muy importante considerar, y creo que es una de las alternativas más importantes, o una de las conclusiones más importantes, es que hay alternativas que concilian la productividad con la conservación de nuestro patrimonio natural, pero para ello es importante tener en consideración también un marco normativo y un marco legal. Entonces, creo que tenemos alternativas, podemos seguir produciendo, pero podemos seguir conciliando la conservación de nuestro sistema ecológico, de nuestro patrimonio natural, con la productividad y que haga que las personas que viven en las comunidades rurales también incrementen su nivel de vida económico. Y esto sería lo que yo tendría que platicar con ustedes. Bueno, perdón, les dejo una bonita postal. Esta es una nevada en la Sierra Fría aquí en Aguascalientes. Hablábamos de turismo de naturaleza, pues es muy importante porque la gente difícilmente puede llegar a conocer estos espacios bajo estas características. Su servidor Vicente Das Núñez y mis datos de contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Vicente. Muchas gracias también al ingeniero Jaime. Bueno, pues pasamos a contestar las preguntas. Por aquí me parece que vi una de Cindy. Ella comenta que hablan de la cámara biológica que implementa Senacica con plancha de cemento e impermeable y comentó que en Europa tienen cámaras biológicas ya establecidas que generan un ciclo. ¿Cómo podemos crear de manera útil en México una cama biológica que crea un ciclo sin dañar al medio ambiente y cómo crear ese ciclo? ¿Sí me escucha? ¿Ingeniero? Perdón, la pregunta ¿a quién estaba dirigida? No comenta hacia quién, únicamente escribió aquí la pregunta en el chat. Menciona a Cindy que es a Jaime. Sí. Ingeniero Jaime, ¿me escucha? A ver, por aquí me comenta Aldo, él es parte del equipo de ellos. Nada más si me apoyas, Fabián, en activar su micro. ¿A quién, perdón? A Aldo Ramos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Disculpen, tuve un Sí, problemita sí con lo la escuchamos. computadora. Escuché completa la pregunta.
Sobre las camas biológicas. Prácticamente las camas biológicas que les comentaba en Europa funcionan igual que los requisitos que vienen en el anexo técnico 1 de Senacica. Se basan en el principio de hacer una mezcla biológica de suelo y material vegetal. La única diferencia que hay con el instructivo que tiene Senacica es que esta cama biológica es completamente cerrada. Es un depósito de plástico que lleva también una cápsula superior de plástico cerrada, transparente, y que tiene una puerta por la cual se vacían los caldos sobrantes y el agua de lavado, y genera un efecto de invernadero que facilita la evaporación, igual facilita el desarrollo de las plantas dentro de la cama biológica, y en este ciclo de evaporación, condensación dentro de la cama biológica, pues ayuda a que el plaguicida se degrade más rápidamente. Ese es el principio por el cual funciona. No sé si respondí su duda. Muchísimas gracias, ingeniero. Por aquí pregunta Gamaliel. ¿En qué caso del impacto ambiental se tiene que ejecutar o se da cumplimiento con los mecanismos establecidos en las leyes ambientales, federales y estatales con sus reglamentos? Ok, la pregunta, no sé si me la pueda repetir, por favor. La dejé en constancias pendientes y 14 de julio. A ver, le repito la pregunta. Sí. Comenta Gamael. En el caso del impacto ambiental, ¿se tiene que ejecutar o se da cumplimiento con los mecanismos establecidos en las leyes ambientales, federales y estatales con sus reglamentos? Bueno, en principio, no sé si, en principio tendríamos que cumplir con la legislación. Las normas oficiales mexicanas, pues están ahí para que las cumplamos. En términos de Global Gap, habría que considerar la clasificación que Global Gap le da a los puntos de control. Puntos de control mayor, habría que hacer la evaluación de riesgos en base a lo que nosotros conocemos de nuestro sitio de producción. Ese es un punto de control mayor. Y pues Global Gap le da la ventaja al productor de que realmente él es el experto de su sitio de producción y de su proceso de producción. Entonces, el productor tendrá que ser honesto al momento de realizar su evaluación de riesgos para realmente enfocarse y reducir lo más posible el impacto al medio ambiente, que al final de cuentas nunca lo vamos a eliminar, simplemente vamos a reducir ese impacto que generamos sobre el medio ambiente. No sé si Vicente tenga algo que agregar sobre esta pregunta. Sí, mira, antes de solicitar cualquier cambio de uso de suelo, por supuesto, primero tiene que haber una manifestación de impacto ambiental en cualquier sistema ecológico, en cualquiera. Cuando hay, por ejemplo, cuando las personas quieren hacer, al menos aquí en México la normatividad funciona, cuando una persona quiere hacer un cambio de uso de suelo, primeramente tiene que hacer un estudio técnico justificativo del por qué quiere hacer ese cambio de uso de suelo. Y si ese cambio de uso de suelo que se va a promover no afecta directamente a la diversidad y no afecta a los servicios ambientales. Cuando se hace esa manifestación, aquí en México se tiene que pagar precisamente por esa solicitud y dependiendo del tipo de vegetación es el costo de esa solicitud. Por ejemplo, hasta el año pasado, por hectárea se solicitaba alrededor de 9,000 pesos por hectárea cuando se trataba de ecosistemas de tipo matorral o mezquital, alrededor de 9,000 pesos por hectárea. Es decir, si tú estabas solicitando un cambio de uso del suelo en aproximadamente 10 hectáreas, pues tenías que pagar 90,000 pesos al Fondo Forestal Mexicano. El pagar ese recurso económico no garantiza que se vaya a autorizar ese cambio de uso de suelo. Es decir, el cambio de uso de suelo puede rechazarse, pero ese recurso económico ya se fue directamente al Fondo Forestal Mexicano. Y esos recursos económicos que están en ese fondo se transfieren,
bueno, era operado el fondo por la Comisión Nacional Forestal, pero estos se transfieren a diferentes estados para tratar de hacer una compensación ambiental cuando ya hubo esos sitios alterados. Es decir, se otorgan recursos económicos que no a los estados, sino más bien a los propietarios, a los núcleos ejidales, para que hagan una restauración en los sitios que fueron deteriorados. Y esa es parte de la normatividad. Y tiene mucho que ver con los dos artículos que yo mencionaba, con el artículo 93 y con el artículo 94, que son específicamente los que hablan sobre los cambios de uso del suelo y lo que se tiene que hacer previo al cambio de uso de suelo. O sea, esa digamos que es parte de la normatividad. No es después, no es correctivo, es preventivo. Muchísimas gracias, maestro. Por aquí queda una pendiente de Juan Manuel para el ingeniero Vicente. ¿Cómo sería la introducción para los productores para hacer sensibilización en la conservación o coexistencia con los recursos naturales? Y si existe algún organismo gubernamental. Ok, muchas gracias, Luis. Mira, yo estoy completamente convencido de que el nivel académico o el nivel de estudios no siempre es el mejor mecanismo para que podamos concientizarnos sobre el valor de los servicios ambientales y sobre el valor de los servicios ecosistémicos. Es más, lo que estoy completamente convencido es que el hecho de que haya muy pocas personas jóvenes ya en las zonas productivas, en las comunidades rurales, esto es lo que está deteriorando principalmente nuestros sistemas ecológicos. ¿Por qué? Porque la parte cultural y la herencia cultural se está perdiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Esencialmente, tenemos que hacer demostraciones precisamente para que las personas vean el beneficio de esos sistemas. Si a una persona le decimos, mira, no tires esos 5 árboles porque capturan dióxido de carbono, porque te producen oxígeno, pero si la persona necesita derribar esos 5 árboles para comer, porque eso le garantiza, no sé, 100, 200 pesos mexicanos, 500 pesos mexicanos, y con eso puede obtener alimento para una semana para él y para toda su familia, créeme, lo va a hacer. Aquí lo que tenemos que darles es una alternativa de vida, es una alternativa económica que a las personas les permita seguir en sus espacios naturales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente, y yo lo comentaba hace rato, hay programas de índole gubernamental, incluso no necesariamente tienen que ser de índole gubernamental, sino también con las empresas privadas que otorgan esos beneficios económicos a las personas de las comunidades rurales y a las personas que viven alrededor de los ecosistemas naturales. En México hay alrededor de 11 millones de personas que viven en torno a los ecosistemas naturales. Bien, viven 11 millones de personas, pero si nosotros llegamos y les decimos, oye, a ver, si tú tienes, tu núcleo ejidal tienes 300 hectáreas y tú me dices, bueno, yo esas 300 hectáreas las voy a hacer pastizal. Si nosotros le decimos, a ver, si esas 300 hectáreas tú se las puedes proporcionar a una empresa que necesita certificarse como ambientalmente limpia y para ello tiene que comprar bonos de carbono, pues esas 300 hectáreas te van a redituar más en la conservación que en el transformarlas por espacios naturales, pero tenemos que llevar esa información y ese es un papel que sí tenemos que jugar nosotros los profesionistas. Nosotros tenemos que llevar y transferir esa información que se genera en las instituciones educativas o en los centros de investigación, tenemos que llevárselas a las personas para que conozcan qué es lo que se está haciendo y cuáles son las ventajas de conservar esos espacios naturales. Es decir, como lo decía al principio, lograr lograr que haya una conciliación entre la conservación de los espacios naturales con la productividad de los mismos. Muchísimas gracias, maestro. Pues los demás son comentarios de agradecimiento. Por aquí mencionan excelentes temas, muy interesantes, muy buena conferencia. Pues ya nada más me queda invitarlos a todos a que sigan participando en los cursos, virtuales y en los eventos presenciales que vamos a tener en el auditorio de la Universidad Don Bosco. Disculpa, Yuri. ¿Podrás Sí, darle dime. acceso a Aldo por ahí de miembro de Aldo. AgroSafety? Sí, claro que sí. Gracias, solo abrirle el audio. Muchas gracias a todos. Perdón, no se escucha. Más bien necesita moverle ahí en el audio de su equipo.
Sigue sin escucharse. Si gusta, ahí donde está el icono de mute en el Zoom, hay una flechita, ahí le aparecen varios dispositivos. Yo creo que se tiene que cambiar de dispositivo para que se pueda escuchar su micro. Ok, creo que ya se escucha, ¿verdad? Ahí ya, perfecto. Perfecto, sí. Solamente para agradecerle al ingeniero Jaime Saldaña por participar por parte de nosotros en Agrosafety. Yo soy coordinador de cursos en Agrosafety, así que muy brevemente le doy las gracias al ingeniero y también agradecerle de una forma muy amplia y muy grande pues al doctor Vicente Díaz, ya que, bueno, él no labora con nosotros, bien lo dijo muy claro, sin embargo, fue una colaboración por aporte del ingeniero Jaime para ampliar los conocimientos y aspectos generales del medio ambiente, ya que es un pilar de Global Gap, uno de sus 4 pilares que tiene el cuidado del medio ambiente y pues bueno, qué mejor que un experto en México sobre estos temas ambientales. Así que nada más era para hacer esa conclusión y agradecerles al ingeniero y al doctor y por supuesto a Canacintra por siempre estar brindando estos espacios para difundir el conocimiento y aportar lo que los profesionistas puedan brindarle a todo el público que se conecte. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por participar con nosotros. Bueno, pues nada más me queda seguirlos invitando a que se inscriban en nuestros cursos presenciales que vamos a tener en el auditorio de la Universidad Don Bosco, como son el 18 de julio a las 9, nuestro panel de la NOM 035, el 20 de julio a las 9, el panel de inclusión laboral en la actualidad, y el 22 de julio, el evento de cierre y la conferencia Vivir el Presente, así como las actividades de separación y reciclaje de residuos el 22 y 23 en la antigua estación de ferrocarril, y el día 24 de julio a las 11 en la Plaza de San José Obrero. También pedirles de favor que permanezcan en el grupo de WhatsApp y allí, ya que ahí se les harán llegar las instrucciones para descargar su constancia. Recuerden que la grabación de este curso estará disponible en la página de culturalaboraluruapan.com y en nuestro canal de YouTube de Canacintra Uruapan. Agradecemos la participación al ingeniero Jaime. Lo felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 21 de la Semana Cultural 2022, a nombre de los organizadores del Gobierno Municipal, de la Universidad Don Bosco y de Canacintra Uruapan, así como también al maestro Vicente por su excelente participación. Y pues no me queda nada más que agradecerles a todos por conectarse con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Les deseo que tengan a todos muy buena tarde.